Pensar en la muerte te hace estar más vivo. ¿A ti te gustaría ser inmortal? ¿Crees que la muerte es justa? Yo creo que el miedo que tenemos a la muerte es a morir sufriendo, ¿no? ¿Tú firmarías? A palo seco. Nos vamos a morir, Josema. Sí, más pronto que tarde, más tarde que pronto. Quién sabe. Pero nos vamos a morir. Escuchaba ayer en la entrevista de Jesús Quintero a Antonio Gala. Antonio De Gala. hecho, empiezan hablando sobre el fumar. Sí. Yo es que las 3 noches de Antonio Gala con Quintero es... Quita este podcast ahora mismo. Brutal. Iros a esa- Ponerse a ver eso, tío. Y Es no, que, no perdáis el tiempo y es que de verdad. decidid bien. Y habla de que la muerte llega, al fin y al cabo. La vida, dure lo que dure, lo importante es que sea ancha. Porque decía, la vida debe ser intensa, no extensa. ¿Qué crees que quiere decir con eso? Bueno, pues que la vida está para ser vivida, ¿no? La vida tiene que ser intensa, no extensa. La vida tiene que ser, y en cualquier caso es, corta, y por tanto tenemos que hacerla más ancha. Y si usted la ensancha fumando un poco, ¿qué importa que se dicen 3 minutos, que son lo que dicen además los americanos? Entonces no. Fumemos. No viviría 1000 años porque me parece que la muerte no está mal pensada. La muerte da una intensidad a la vida. Pensar en la muerte te hace estar más vivo. En este término yo creo que sí. Porque si sabes que un día va a llegar un momento en el que no vas a poder hacer algo, o lo haces ahora, o no lo haces, ¿no? ¿A ti te gustaría ser inmortal? ¿Qué es ser inmortal? ¿Vivir para siempre? ¿O dejar huella? Muy buena precisión. ¿A que no te esperaba esta respuesta? Sí, me la esperaba, hombre, viniendo de ti, sí, claro. Se me acaba de O de repente te quitas el pinganillo. Mamá, deja ya de chivarme cosas. Mamá, por favor. Ser inmortal es un pensamiento egocéntrico. Un pensamiento ególatra y megalómano. Creo. Creerte más grande que Dios. Más grande que Dios en un sentido de concepto de la palabra Dios. De más grande que lo más grande. Sí, más grande que lo supremo, que lo... Exactamente. Más allá de que seas creyente o no. Sí. Ser inmortal, ¿para qué, tío? En plan, si a mí se me hace larga la jornada laboral, ¿me entiendes? Claro, yo para qué quiero estar toda mi vida trabajando, ¿me entiendes? No. Claro. Sí. No sé. Pero me gusta la apreciación que has hecho porque al final siempre vamos a vivir mientras alguien nos recuerde. Es una forma de inmortalidad, ¿no? La gente deja huella pues, con los libros, con el legado, ¿no? Lo que se conoce como Pero legado. que te recuerden no es un símbolo, un síntoma de inmortalidad, porque cuando la humanidad se acabe, que se acabará, Sí. así como empezó se acabará, Sí. porque la naturaleza es así, ya nadie te recordará. La inmortalidad viene Por de eso que- digo, de vivirás que mientras te recuerden. habremos sido para siempre. Sí. Eso sí es inmortal. Lo que decíamos del amor. Exactamente, sí, acabo de caer, que Sí. tú comentabas algo parecido en el tema del amor. Habremos sido para siempre. Total. En el momento en que una persona forma parte de tu vida y la has amado y te has sentido amado por esa persona, habrás sido amado para siempre. Lo que no creo, y es la distinción que hago, es en las relaciones para siempre. No le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo, bajo mi punto de vista, a dejar de vivir. Y es que yo creo que uno de los miedos a la muerte no creo que sea miedo a morir, sino miedo a cómo morir. Y ahí entra el sufrimiento, ¿no? Y hablaba de la persona que tiene a lo menos 70, 80 años, que está en una situación en la que ya no puede vivir, pero está vivo, ¿no? No puede vivir, pero está vivo. Entonces, una persona que esté sumida en un sufrimiento, yo creo que el miedo que tenemos a la muerte es a morir sufriendo, ¿no? ¿Tú firmarías? Sí, a día de hoy sí. ¿Firmarías para...? Sí, yo
que te desconecto en el caso de que tuvieras vegetal. Si en ese momento estoy en un estado de conciencia y puedo decidirlo, yo sí. Puedes afirmarlo ahora. Sí, o dejarlo firmado, sí. ¿Entiendes? Y en un momento, ya no te digo de dolencia física, sino de enfermedad neurodegenerativa. Es más chungo porque las enfermedades esas normalmente las sufres también los que están contigo. Yo creo que ese es el punto clave. En el momento en el que dejas de sufrirla tú y empiezan a sufrirla a tus seres queridos, yo ahí firmaría ya. Sí, total. Ya eres una carga, ¿no? Ya estás hipotecando la vida de alguien más que tú. Pero cuando ves la sonrisa de esa persona, pese a que te cargue lo más grande, total. dices tú merece la pena, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Crees que la muerte es justa? Sí. Porque yo creo que la muerte es cuando el universo hace justicia con el estado de las cosas. Es decir, nosotros estamos más tiempo muertos que vivos. La vida es un milagro paranormal, te diría incluso. Es decir, antes de vivir estamos muertos o estamos en el no ser, algo parecido a la muerte, y vivimos un poquito y luego seguimos no siendo. ¿Qué es la muerte si no la ausencia de vida? ¿Y por qué lo de antes de nacer no es igual que la muerte? Es el mismo estado, al fin y al cabo, es ausencia de vida. Sin embargo, yo creo que la muerte no es justa. ¿No? No, porque es natural, y lo justo es un invento humano. La naturaleza no es justa ni injusta. La naturaleza es lo que es. Es injusto para nosotros que un niño de 14 años muera por muerte súbita. Pero no, que no es tan injusto que alguien de 80 muera por muerte súbita. Claro. Pero la muerte no entiende de justicia. Sí, es igualadora. Los que entendemos de justicia somos nosotros. Claro. Exactamente, es igualadora. Nos hace a todos iguales. Somos seres para la muerte. No somos seres para la muerte, somos seres para la vida. Y, más allá de eso. Pero estamos aquí no para morirnos, pero terminaremos muriéndonos. Total. ¿Cuándo fue la primera vez que tú fuiste consciente de la muerte? Yo esto lo he contado. En caso lo conté. Yo tenía 12 años. Y durmiendo en mi cama. Durmiendo no, despierto. Y me di cuenta que me iba a morir, tío. Pero porque siempre pensamos en la muerte, cuando pensamos en la muerte de manera profunda, pensamos en nuestra muerte. Sí. Que la muerte de los demás se nos da. Y lo que menos sabemos acerca de ella es cómo va a ser para nosotros, ¿no? Y cómo será estar muerto. Y cómo se dará, y qué pasará, etc. Y yo me di cuenta con 12 años que me iba a morir. Tuve una crisis religiosa importante que derivó en lo que a día de hoy veis que soy. La verdad, fue la pregunta... ¿Quién eres? No sabría decirlo, pero he dicho que en parte soy lo que veis, lo que escucháis. Y lo que pensáis de mí. Y eso fue con 12 años. Me di cuenta que me iba a morir. Era catastrófico. Catastrófico, vamos. Y precisamente este domingo, así, estando yo en mi casa, en Pedrera, tuve un sueño, experimentando la muerte. Muy fuerte, Muy, muy fuerte. Siendo consciente, muy consciente de mi muerte, y me generó una angustia brutal. ¿Tan creyentes somos? Claro, no sé si Porque tradicionales, o sea, tradicionales somos. Que eso se Pero claro. creyentes, porque la muerte para un creyente no tiene que ser algo tan negativo. De hecho, es tu reconciliación con Dios. Es ir al mundo de los cielos, ¿no? Al otro mundo. Sí. Y ser tú en tu esplendor. ¿Por qué hay luto? Sí, una forma de... ¿Hay luto por los que se quedan o por el que se va? Por los que se quedan, claramente. Yo lo veo como una forma de expresar el dolor, que es el dolor de una pérdida, y que los otros vean que tú estás doloroso y que tú sientes la pérdida, tal, no sé qué, bueno. Pero si eres creyente, Y lo haces con tus ropajes, ¿no? También me llama la atención, lo haces con
exterior, como que se vea, lo de negro, ¿no? Vístete de negro, no muestres signos de alegría o intenta mantener. No salgas a la calle. No salgas a la calle, incluso en mi pueblo, yo cuando era pequeño y murió mi abuelo, era como... ¿Cómo se pone la tele? Eso es, no pongas la tele, y era como... ¿Pero por qué? O sea, yo era pequeño y yo veía aquello y digo, hostia, no pongas la tele, no salgas a la calle, vístete de negro, vente a menos, ¿no? Vente a menos, porque es un trance de dolor, está claro. Pero la forma en la que interpretamos ese dolor es obviamente cristiano y cultural y tradicional. ¿Qué es lo último que pensarás tú cuando te vayas a morir? ¿Qué crees que es lo último que a ti se te pasará por la cabeza? ¿Tu vida entera o momentos de esta? No. ¿Y qué momentos? Yo creo que tu cabeza es un resumen de los momentos... Es un resumen de los momentos más bochornosos, de los momentos más alegres, de los momentos más orgullosos. ¿En lo que te has sentido más vivo? Sí, en los picos vitales de fusión, de desengaño. Y ahí es cuando haces el repaso de tu vida y cuando tomas conciencia, cuando entiendes la vida. A lo mejor una paradoja, yo pienso, digo, hostia, si entiendes la vida cuando te vas a morir, ¿no? Es como si es en esos momentos previos de que tú, siempre y cuando tengas conciencia, ¿no? ¿Entiendes la vida o entiendes tu vida? Porque para ti un momento culmen de tu vida ha podido ser casarte y para mí no. No sé, Sí, por ¿entiendes? ejemplo... Claro, porque la vida siempre va a ser la tuya. Es decir, cuando hablemos de vida, cada uno va a hablar de la suya, ¿no? Porque es lógico. Pero es eso, ¿no? Es cuando calibras todo, ¿no? Ahí en los últimos momentos. Es curioso, ¿no? Porque, coño, si cuando tenemos la oportunidad no lo hacemos, y lo hacemos cuando le vemos las orejas al lobo, ¿no? Y yo creo que la religión también se ha aprovechado de eso, ¿no? Es como, no te preocupes, que está la salvación, que si ha sido bueno. También te digo, ha sido el mensaje de marketing más potente de la historia. A ver, eso viene también justo antes del protestantismo. Antes del protestantismo había un lema que era pobre, sé feliz en tu pobreza, y cuanto más pobre seas, menos pasa, porque Creo que lo mencionaste. te espera la vida eterna, y a partir del teorema de la predestinación, es decir, que Dios lo sabe todo y sabe lo que va a pasar sí o sí, y el destino existe y lo sabe Dios, da igual lo que hagas en vida porque el destino es el destino, y punto, ¿no? Y a partir de ese momento ya no era pobre, sé feliz en tu pobreza, sino haz con tu vida lo que quieras. Ese es el significado más religioso que le encuentro yo a las maneras de vivir, y surgieron diferentes vertientes del cristianismo a raíz de eso. Lo que lió un tío poniendo unos apuntes suyos en una portada, ¿sabes? Es que yo qué sé, tío. Totalmente, vamos. ¿Hay un sentido de la vida? ¿Tú crees que lo hay? No. Mi pensamiento es que no. Es que no lo hay. No lo hay porque si la vida para cada uno es una cosa diferente. Si la vida Es decir, para ti la vida no tiene sentido. Para mí la vida no tiene sentido. Es un sinsentido completamente. Esto es una visión atea. Y el que no tenga sentido no significa... Vamos un poco de... Vuelve Nietzsche, vuelve el bigote, ¿no? Vuelve a aparecer en el podcast. Hablamos de no caer en ese nihilismo, ¿no? De no encerrarte en tus pensamientos y de utilizarlos más allá para seguir viviendo con eso de una manera diferente. Dejar de ser camello con todo lo que te carga, volverte un león y destrozar todos los pensamientos que llevas cargando a lo largo de tu historia y de tu vida, y volver a ser niño y crear nuevos pensamientos. Es lo que dice Nietzsche. Cada uno que haga lo que quiera. Sin embargo... ¿Quién era ese? ¿Nietzsche? ¿Quién era ese hijo puta? ¿El Nietzsche? El No. Nietzsche. El Gran Nietzsche. entrenador, ¿eh? El Nietzsche es uno de mi pueblo. Nietzsche, un beso. Y yo creo que no hay un sentido. De verdad, ¿qué es lo que pasa? ¿Caigo en el nihilismo? No. ¿Por qué? Porque soy un hipócrita.
Porque soy ateo solo cuando pienso en Dios. Y entiendo el sinsentido de la vida cuando pienso en el sentido de la vida. El resto del día... Nada. No ¿Por existe, qué? el resto del día no existe. ¿Por qué? Porque nos obligan a movernos demasiado. De hecho, A no pensar. Sí, nos obligan a no pensar a través del movimiento. Y uno de los principales problemas que tuvimos en el coronavirus fue que nos paramos. Y la gente se comió la cabeza. Porque de repente se paró. Y se miró al espejo. Y yo, dijo... ¿qué? ¿Cómo? Tía, ¿mi vida qué es? ¿Mi vida qué es? ¿Mi vida qué es? ¿Sabes que Platón decía que filosofar era prepararse para la muerte? Sí. Qué bueno, ¿eh? Sí. Sí, es una O no. forma de- Según se vea. Sí, claro, depende. O es prepararse para vivir. Decía el Gala en la entrevista esta de Jesús Quintero que hemos hablado antes, le preguntaba a Jesús Quintero, dice, si a ti te hubieran dado la posibilidad de antes de nacer elegir vivir, es decir, elegir, ¿tú qué hubieras dicho? Dice, claramente no. Dice, claramente no. Dice, yo agradezco estar vivo, dice, pero si me hubieran dado la oportunidad, diría que no. ¿Tú eres una persona religiosa? Probablemente sea religiosa en aspectos que no controlo, porque formo parte de una cultura y una tradición religiosa, ¿no? En el momento en que yo soy consciente de lo que hago y de los valores por los que me rijo y rijo mi comportamiento, diría que no. O sea, o intentaría que no. Luego probablemente tenga... No justifican ningún comportamiento tuyo. No justifico en qué sentido. No encuentran la razón. Porque si niegas la base de las razones por las cuales te comportas así, Sí, hay, no claro. tiene sentido la manera en la que te comportas. Hay veces, no, sí. O sea, sí, no, claro. O sea, al mismo tiempo, sí y no, al mismo tiempo, ¿no? Habrá gran parte que no le encuentre justificación y habrá gran parte que a lo mejor me acerque un poco, ¿no? Por lo mismo que te he dicho, porque al final o sea, es como el proceso, ¿no? Pero O ¿con sea, qué valores te acercas si los valores no son objetivos? Claro, pero es lo que he dicho, que al final yo soy parte de eso, ¿no? O sea, yo no me puedo desvincular de todo eso, de toda esa tradición, cultura, que Evidentemente. contiene unos valores que son mucho más grandes que yo y que yo no controlo, ¿no? Son más grandes que tú, pero tú te puedes controlar a ti. Pero no al 100%, no en todos los sentidos. Es lo que hemos hablado antes en el otro capítulo, que entronca con el miedo, ¿no? Porque si tú eres consciente de que eres un granito de arena en medio de una playa, hay muchas cosas que no controlas, ¿no? Si tú intentas controlarlo, entra la frustración, entra la incertidumbre de qué va a pasar, qué no va a pasar. Pero no hablo de controlar algo, hablo de controlarte a ti. ¿Es posible tal deconstrucción? Pero yo no soy si no dependo de algo, ¿sabes? Siempre al final tenemos vínculos con todo lo que nos rodea. O sea, no existimos solos, ni mi comportamiento soy yo solo. Mi comportamiento está en base a algo que está fuera de mí, ¿no? Y a lo que yo respondo con unos actos, con una voluntad incluso que preside al acto, en fin. Pero, Estoy completamente de acuerdo. en plan, porque al final es como... Hay que cuidar del otro. Sí, claro que sí, hombre. A no ser que queramos asesinar y provocar su muerte. Pero sí, hay que cuidar del otro. Sin el otro no somos. Yo creo que sí. ¿Crees que hay unos valores morales objetivos? ¿Tú lo crees? Yo creo que no. Yo creo que tampoco. Sin embargo, aquí hemos hecho una deducción interesante acerca del tema. Sí, Hay que ser consciente que sin los demás no somos. Y sin los demás, sin nadie. Si no viviéramos la muerte de nadie, no pensaríamos en la nuestra. Exacto. La posibilidad de pensar en la muerte, pensar en cualquier cosa, en los valores morales que tengas, en cómo te comportas, no es más que una consecuencia de la vida. Total.
Entonces, ¿cuál sería tu primera norma? Vivir. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.